y voy a empezar a dejarlos pasar. Recording. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de conferencias. En esta vez vamos a hablar de un tema de medicina gastrointestinal, pero antes de irnos directo a la charla, me gustaría platicarles un poquito de Nutraceuticals Bedlab. Nutraceuticals Bedlab conforma varias marcas, entre ellas Alevet, postbióticos de inicio. Y déjenme platicarles un poquito. Son productos que favorecen la estimulación del sistema inmune de la mascota, mejorando su salud y su bienestar. Nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. Ese es nuestro lema. ¿Cómo inicia Nutraceuticals? Nutraceuticals se funda en el 2014. En el 2016 se integra con nosotros una marca argentina que se llama Alevet. En el 2021 se integra una marca conocida como postbiótico, que ahorita les voy a platicar a mayor detalle. Y nos esperamos para el 2022. En este año vienen sorpresas, vienen productos nuevos y vienen cosas muy novedosas de mucho valor para ustedes los médicos veterinarios. Nuestra filosofía, ¿qué es? Nuestra misión es nutrición, salud intestinal, bienestar animal para el bienestar social. Nuestra visión, consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional en el área de salud intestinal y suplementos alimenticios, tanto para los segmentos de animales de compañía como para animales de producción. Nuestros valores son el respeto, que es reconocer, apreciar y valorar los derechos de las personas, la integridad, conducirnos con valores, ser transparentes y hablar con la verdad, y el trabajo en equipo, sumar talentos, compartir el conocimiento para crear soluciones y brindar un alto nivel de servicio. ¿Qué propuesta de valor nosotros estamos aportando hacia todos ustedes, hacia todo el gremio? Pues un servicio personalizado, proponer alternativas que permitan la completa y rápida recuperación de los pacientes que ustedes tratan, con una adecuada nutrición, salud intestinal, para dar una mejor calidad de vida y bienestar animal. ¿Sabe qué? Si traigo dinero, y es para mí un verdadero placer, un verdadero gusto presentarles un producto nuevo que se añade a nuestro portafolio, que es postbióticos mascotas. ¿Y qué es un postbiótico? Se preguntarán ustedes. Pues es el resultante de la transformación a través de la fermentación de un cultivo de bacterias lácticas y levaduras para generar una nueva estructura formada por subproductos derivados de lo anterior. A estos metabolitos que producen estos cultivos bacterianos y de levaduras se les conoce como postbióticos. ¿Qué aporta un postbiótico? Pues aporta micronutrientes, estimula el sistema inmunológico local a nivel intestinal y contribuyen a una mejor digestibilidad de los alimentos, así como también facilitar los procesos de absorción de los nutrientes en los animales. ¿Qué contiene o qué aporta? Pues dentro de todos estos subproductos que producen estos cultivos, pues están enzimas como la amilasa, proteasas y lipasas, ácidos grasos volátiles, vitaminas del complejo B, moléculas que tienen un efecto inflamatorio en los tejidos intestinales y del sistema digestivo, moléculas que modulan el sistema inmune y tiene una complementación con levaduras. Se recomienda en casos de enfermedades infecciosas del tracto gastrointestinal, tanto antes como preventivo o ya cuando se están manifestando, cuando ya está patente el problema. Tratamientos prolongados con antimicrobianos para recuperar la microbiota perdida, disbiosis intestinales, cambios bruscos de alimento, padecimientos crónicos del sistema digestivo, colon irritable, colitis, síndromes de baja absorción o intolerancias alimentarias. ¿Cómo lo vamos a usar? Muy sencillo. Se administra vía oral en conjunto con la ración del alimento de la mascota. Puede ser en alimento seco o húmedo, a razón de 2 gramos o 1 cucharada para animales de menos de 20 kilos.
o hasta 20 kilos, y 4 gramos o 2 cucharaditas del producto en animales de 20 kilos en adelante. Se puede administrar en perros, en gatos de cualquier edad y en cualquier etapa. La administración debe ser una mínima de 30 días, aunque puede administrarse incluso por periodos mucho más prolongados en caso de ser necesario. Nuestra presentación es en frasco de 60 gramos y ya viene con una cucharita dosificadora de 2 gramos. En caso de que alguno tenga más interés en el producto, necesite más información, con todo gusto, no dude en contactarnos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Galán Martínez, director médico de veterinaria Ecopet y profesora de la Universidad de Guadalajara. En el 2013 se fundó Veterinaria Ecopet con la intención de darle el mejor servicio a los tlaquepaquenses, siempre poniendo el bienestar animal por delante. Veterinaria Ecopet es una clínica 24/7 que atiende emergencias, servicios clínicos generales, medicina preventiva, rayos X, servicio de quirófano y también estética. También contamos con un laboratorio que realizamos amplias pruebas para dar un diagnóstico preciso a los pacientes. En Veterinaria Ecopet la investigación es continua, dado que se participa de la mano con la UDG para hacer proyectos específicos para la investigación de pacientes que sufren de problemas gastrointestinales. Así que estén pendientes de los próximos ciclos de conferencias donde participaremos y les daremos los avances de esta investigación que hemos estado haciendo aquí en Veterinaria Ecopet. Es para mí un gusto recibir a la doctora Claudia Galán, pero antes de cederle los micrófonos y la pantalla, permítanme presentarles a la doctora. Ella es médico veterinaria del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es docente de la misma casa de estudios, es propietaria del Hospital Veterinario Ecopet. Tiene un bueno, está en proceso de terminar un doctorado en ecofisiología y recursos genéticos y actualmente también es asesora externa y de pruebas clínicas para Nutraceuticals Pet Lab. Igualmente en el chat les voy a estar compartiendo un enlace que los va a llevar a una encuesta de satisfacción. No duden en entrar y compartirnos sus comentarios. Y en caso de que quieran volver a sintonizar esta conferencia, van a poder sintonizarla por YouTube o por nuestras redes sociales. Doctora Claudia Galán, muy buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué Muchas tal? gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. Quiero decirles que estoy con todos ustedes. Agradezco la asistencia de todos los interesados en este tema, que nos gusta un montón la gastroenterología. Entonces, pues yo contenta con compartirles todos estos experiencias y conocimientos. Y pues aquí quiero aprovechar para agradecer a Difarvet, que siempre estamos de la mano con ellos en el apoyo constante en la clínica, y pues al Laboratorio Nutraceuticals, que nos ha brindado la oportunidad de hacer unos nuevos proyectos que están muy interesantes, basados en evidencia científica. Pues, doctora. Y pues bueno, voy a son suyas. transmitirles la presentación. Igual, si con gusto, si tienen algunas dudas, por favor hacerlas llegar al chat, y con gusto al final de la presentación hacemos una retroalimentación o contestamos estas preguntas. Bien, vamos a iniciar. Bueno, este tema es para mí un placer compartirlo. Vamos a hablar acerca de un día común del médico veterinario, que pues bueno, los casos clínicos más comunes que nos llegan a suceder son problemas gastrointestinales, que casi todos pues terminan en una situación de hospitalización, o bien en una situación de una emergencia clínica que va a una cirugía. Entonces es la intención de compartirles. Y pues bueno, vamos a hacer un recorrido rápido del sistema digestivo, comenzando pues que se sabe que los problemas de índole gastroentérico comienzan en la boca, y así se van por todas las estructuras del tracto gastrointestinal hasta terminar pues ahora sí que en el recto y el ano.
pero hay que considerar también que hay tres órganos muy importantes que participan en la digestión, que es el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. A veces estos órganos están comprometidos cuando hay un problema de cuestión pues ahora sí que de cuestión gastrointestinal, y que es importante tomarlos en cuenta cuando hacemos un diagnóstico. Sin embargo, la presentación está más enfocada a problemas de urgencia cuando el paciente termina en cirugía. Bien, pues hay que tomar en cuenta también que los trastornos gastroentéricos son la causa más común de consulta veterinaria en perros y gatos, al menos en la zona en la que estamos nosotros. Es algo que ocurre comúnmente, que ahora sí que los problemas gastroentéricos nos llegan del día a día. Entonces, cuando estos problemas son de origen alimentario, pues sí se puede tratar con una cuestión de medicamentos para, pues ahora sí que hacer un tratamiento sintomático. Sin embargo, en patologías menos comunes, los trabajos de investigación o bien de hacer pruebas paraclínicas son importantes para poderlos adecuar a la patología como tal o la enfermedad como tal. Debemos de considerar que los retos que implica el diagnóstico primario se tiene que efectuar por la exploración física. Recordemos que a través del ECOP, los médicos veterinarios tenemos esta herramienta muy importante que es la anamnesis y la exploración. Estas dos cuestiones que limitar o la anamnesis, sino que también, y que cuando se trata de problemas gastrointestinales, la imagenología es nuestra mejor amiga. Entonces, aparte de hacer pues pruebas bioquímicas o hematológicas, la imagen nos va a ayudar a descubrir cuál es el diagnóstico que tiene mi paciente, y con la intención, obviamente, pues de salvaguardar su salud. Sabemos que las restricciones económicas son un factor muy importante para lograr alcanzar este diagnóstico definitivo, porque muchas veces cuando nosotros le pedimos al propietario que haga una prueba diagnóstica, sabemos, que le solicitamos las pruebas diagnósticas, sabemos que nos puede limitar en el sentido de que nos dice, no, pues lo que pasa es que no consideraba este gasto, y así lo menciona, ¿no? Este gasto para mi perro. Entonces, pues igual si le puede dar algo, si le puede inyectar algo, y yo les digo, colegas, resistamos la tentación. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos equivocar. Si nuestro paciente, por ejemplo, lleva de signología clínica vómitos y diarreas, y nosotros nos queremos enfocar a tratar esos vómitos y diarreas, probablemente podamos fracasar porque va más allá. Sabemos que hay más de 50 causas de vómito, y entonces que tenemos que descubrir cuál es la razón por la cual el paciente está así. Entonces, sabemos que existe esta restricción económica, pero también está dentro de nuestra labor hacer un buen clic con el propietario y darle las razones por las cuales necesitamos estas pruebas y justificar, ¿no?, que necesitamos diagnosticar. Entonces, cuando te llegue a consulta, colega, hay que tener muy en cuenta esto en nuestra mente. Yo siempre hago este ejercicio y te invito a ti a que lo retomen todos. Cuando me llega un paciente que tiene problemas gastroentéricos, yo en mi mente evalúo dos situaciones. O es por problemas infecciosos o es por problemas no infecciosos, y de ahí partimos. Muchas veces en la historia clínica, pues al saber la edad del paciente, la signología clínica, si hay presencia o ausencia de ciertas vacunas y ciertas características del dolor que puede presentar el paciente en alguna zona, es la que nos va a llevar al diagnóstico, pero siempre considerar esto. Dentro de las infecciones podemos encontrarnos cuestiones virales, bacterianas, parásitos o incluso a veces cuestiones micóticas, aunque son menos comunes, pero también consideren que muchas veces los pacientes pueden tener una combinación de estos agentes. Pero cuando no son unos problemas, pues ahora sí que infecciosos, hay que pensar en objetos extraños, en intususcepción, en vólvulos gástricos, en tóxicos, que a veces es difícil diagnosticar porque el propietario te dice, ay, lo que pasa es que no sé si se comió algo, no sé, no estoy nunca en la casa, y que eso te puede limitar para el diagnóstico. Sin embargo, considéralo, warfarinas o cualquier cosa que pueda intoxicar al paciente, incluso plantas que hay dentro de la casa, hay que tomarlas en cuenta. También hepatopatías o pancreatitis o cuestiones de vesícula biliar incluso son razones por las cuales el paciente va a vomitar, y si se fijan en todas estas enfermedades o en estas clasificaciones, va a presentar cierta característica de dolor y emesis, o es decir, un cuadro gastroentérico. Entonces, nuestra responsabilidad como médicos es indagar para saber cuál es el problema que está afectando a mi paciente.
Bien, entonces, como les decía, es importante recordar que los pacientes pueden tener más de un agente infeccioso. O sea, nos hemos encontrado pacientes que tienen parvovirus junto con algún parásito como Giardia, Toxocara, etcétera. Y que cuando está esta combinación de agentes patológicos, Clostridium va a ser una parte muy fundamental para causar un problema, porque es una bacteria patógena oportunista y que va a provocar incluso un cuadro agudo gastroentérico más severo. Entonces siempre hay que considerar que siempre hay estas patologías que pueden estar en combinación, o bien cuando hay una situación de obstrucción o de alguna intususcepción, también las cuestiones gastroentéricas bacterianas van a participar en mucha medida. Entonces hay que considerar siempre eso para poder adecuar el tratamiento específico para mi paciente. Y como bien sabemos, pues el sistema digestivo es el encargado de la transformación física y química de los alimentos a través de hacer una buena absorción de nutrientes y la eliminación de los desechos a través de las heces fecales. Consideramos que en el tracto gastrointestinal hay una concentración muy alta del sistema inmune o del tejido inmunológico, como en algunos libros nos lo refieren. Esto es regulado por la misma. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que en el intestino se regula el 90% del sistema inmune del propio paciente. Y tú te quedas como, ¿qué? ¿Por qué? Sí, porque en el intestino están las placas de Peyer. Recordemos que histológicamente estos son cuarteles, o así yo lo veo, son cuarteles del sistema inmune, son cuarteles de estas células de defensa y son las que están siempre alertas cuando llega un patógeno externo o bien un patógeno oportunista empieza a hacer disturbios dentro del tracto gastrointestinal. Entonces, cualquier enfermedad, colegas, que tengan en el paciente, en el consultorio, piensen en su microbiota, piensen en que estos agentes que son de alguna manera buenos para hacer la digestión, en algún momento pueden transformarse a ser malos y hay que considerarlos para cuando hacemos un tratamiento, independiente cuál sea la índole de enfermedad de lo que te está llegando a consulta. También el incremento de la población y la translocación bacteriana es un problema que nos podemos enfrentar y hay que tomarlo en cuenta, porque hay bacterias que están de manera tranquila y pueden estar sin hacer disturbio en el tracto gastrointestinal, pero cuando llega un problema, llamémosle de infeccioso o no infeccioso, estas bacterias patógeno oportunistas van a causar un problema mayor. Y que cuando es una enfermedad, por ejemplo, que denuda la mucosa del epitelio del intestino, va a provocar que los vasos sanguíneos van a estar expuestos. Es como decir, le abren la puerta, ¿no? A estos vasos sanguíneos y las bacterias o incluso los virus pueden ingresar por ese torrente sanguíneo y llegar a órganos que no había un problema como tal. Por ejemplo, lo vemos muy comúnmente en parasitosis o en cuestiones más de virales, por ejemplo, parvovirus canino, que sabemos que va a denudar toda la mucosidad intestinal, las bacterias van a viajar y se van a ir al sistema respiratorio. Y por eso a veces ves a los pacientes que no avanzan y que están complicándose en su cuadro y que ya traen problemas de cuestiones respiratorias. No es más que una translocación bacteriana que ya se alojó ahí y que hay que preocuparnos por esas bacterias que están causando un problema y que pueden llegar a ser una sepsis y pues ahora sí que un cuadro de infección severo y la muerte del paciente. Entonces, consideremos siempre esas translocaciones bacterianas. Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas vamos a realizar cuando nos llegan estos pacientes? Bueno, sabemos que el coprológico o el análisis coprológico tiene que ser uno de los elementos que no puede faltar en la clínica cuando tenemos un paciente gastroentérico. Estos coprológicos pueden ser frotis fecales sencillos, que lo hacemos rápido, para hacer un barrido. Recordemos que la metodología de revisar ese frotis fecal tiene que ser de arriba abajo, como haciendo un zigzag cuando estamos guiándonos en el microscopio, pero muchas veces sabemos que no es, pues ahora sí que es solamente hacer esto, sino que tenemos que hacer algún estudio más especializado como un coprológico de flotación o sedimentación, o bien sabemos que hay agentes infecciosos que participan mucho en las gastroenteritis hemorrágicas, por ejemplo, como es la isospora, que la isospora solamente la vamos a poder localizar al 100% con una técnica que tenga una tinción. Entonces, es importante que dominemos todas estos análisis para poderlos llevar a la clínica, a la práctica, para poder dar un mejor diagnóstico. Y o si tienes un paciente que está hospitalizado, pues entonces hacer coprología seriada es lo mejor, porque eso te va a dar mucho más información, no solamente de la presencia de parásitos, sino también de un disturbio o una disbiosis bacteriana.
Otra herramienta excelente, pues es la radiografía, que nos da una imagen específica y que esta nos va a permitir identificar cuerpos extraños, obstrucciones, masas o incluso intususcepciones. Entonces, siempre hay que considerarla como un método diagnóstico que nos va a ayudar a revisar si nuestra causa por ahí no es infecciosa y ya a lo mejor hicimos pruebas rápidas para detectar algún virus y no sale negativo. Hay que pensar en la radiografía o incluso en la exploración física cuando yo hago mi palpación en mi propia exploración y que noto que radiografía es un método diagnóstico que va de la mano con los médicos veterinarios y que nos ayuda a ver la arquitectura de estos órganos, la composición en cuanto a los tejidos, por ejemplo, cuando hay una inflamación intestinal, se van a ver las capas recordemos que en el intestino hay 4 capas, y estas capas se van a denotar en una ecografía. Entonces es muy importante hacer pues ahora es un complemento de cuestiones paraclínicas para que nos ayuden a diagnosticar de una mejor manera y que también nos va a ayudar a ver la motilidad intestinal, que esto es muy importante. Recordemos que por ahí hay otra enfermedad que es el hilo paralítico y que también nos va a causar una signología de un cuadro agudo gastroentérico en el paciente. También nos va a permitir ver los ganglios linfáticos que están mesentéricos y que si pueden estar reactivos o no. Entonces es muy importante también la ecografía para llegar a un buen diagnóstico. Otro método, pues ahora sí que muy bueno, porque nos va a dejar ver simplemente la parte interna de la mucosa de los órganos, es la endoscopía. Esta nos va a poder ayudar a hacer una evaluación de la mucosa, del esófago, estómago, duodeno, yeyunio, colon, y recordemos que por la cuestión de hacer una endoscopía o una colonoscopía es hasta donde puede llegar. Cuando hay una presencia de alguna masa, se puede hacer pues la biopsia para llevar a patología y así a su vez hacer un diagnóstico más completo si fuera esto un problema por masa, o bien cuando hay un objeto extraño, si el equipo permite sacar este cuerpo extraño, pues lo va a obtener a través de la endoscopía. Sabemos que no todos tenemos acceso a la endoscopía, pero bueno, es un método bueno también para el diagnóstico, por ejemplo, de una esofagitis ulcerativa o de una gastritis ulcerativa o incluso una úlcera que incluso puede llegar a estar sangrando o puede con el gran riesgo de perforar. Entonces es un método bueno. Pero bueno, a lo que venimos, colegas, a ver los casos clínicos que nos han llegado aquí a Ecopet y que nos han llevado a darnos retos. ¿Por qué? Porque son retos clínicos para el diagnóstico y son retos quirúrgicos. Entonces yo contenta con compartírselos. Él es Nico, pues como vemos, es un perrito Bull Terrier, que sabemos que estos perritos son muy inquietos, son muy hiperactivos y que bueno, su característica principal de la raza es que tienen una mandíbula muy fuerte. Entonces todo esto lo tenemos que tomar en cuenta cuando nos llegan los pacientes, no simplemente a ver qué raza es y qué conductas llegan a tener. Pues bueno, acude a consulta este macho con una manifestación clínica de tener una emesis de un curso de 48 horas, había inapetencia, tenía una temperatura elevada, había una frecuencia respiratoria elevada, pero esto lo detectamos en consulta que era por el dolor que persistía intestinal, había una deshidratación del 6%, un dolor abdominal agudo y Nico tiene antecedentes de comer todo lo que encuentra. Y el dueño comentaba pues que se había por ahí robado una bolsa de guayabas y que se había comido 1,5 kilos. Entonces, de alguna manera, doctores, sabemos que esto a veces representa una visión de túnel, ¿no? Le llaman, que el paciente llega y que uno cree que eso es lo que va a tener, o sea, con el antecedente o el motivo de consulta, que sabemos que, quizá probablemente esto es lo que pueda tener, y en realidad tenemos que indagar a pesar de la historia clínica. En la palpación, precisamente no lo coloqué aquí, pero en la palpación sí había un dolor abdominal y también había presencia o se sentía un abultamiento. Entonces, pues ahí los estudios complementarios a los que nos fuimos directamente fue a hacer una endoscopía, una ecografía para detectar qué podía haber, qué es lo que podía tener. Entonces, aquí lo que se detecta es que en el intestino había este patrón que les menciono, que son de las capas del intestino, donde vemos una persistencia del gas que se estaba acumulando también aquí y que, pues en este caso, nos reportaban que había un movimiento de vaivén. Bueno, esto fue el reporte que nos dieron de la ecografía, donde se evidencian que son asas distendidas
con un contenido anecoico compatible con líquido, con flujo retrógrado, es decir, este movimiento, ¿no? De va y viene. Cuando ponen el traductor, se ve que el movimiento está así, ¿no? Del líquido mismo que está en el intestino. Y esto te da una orientación y te dice, bueno, lo que pasa es que si no está teniendo una buena movimiento, un peristaltismo normal, puede haber algo que está atorándose ahí. Y ya sabíamos, ok, las guayabas puede ser. Entonces, pues ahí en la misma recorrido que se hizo intestinal, pues sí, efectivamente se confirma que hay una estructura irregular, hiperecoica, circular, que genera una sombra acústica y que más o menos mide 32.50 milímetros, es decir, un poquito más de 3 centímetros de diámetro, y pues se confirma que es un cuerpo extraño obstructivo. Y esto es muy común, pues, o sea, cuando los pacientes suelen comerse objetos extraños o comerse sus propios, pues lo que encuentran a su paso, pues pueden atorarse en el intestino. Y más si se trata de materiales que son pues inorgánicos. Y pues aquí está la imagen en la ecografía donde vemos precisamente esto que se describió en la diapositiva pasada, que vemos este patrón obstructivo y pues bueno, se decide hacer una cirugía en la cual pues vamos a hacer una enterotomía o ese es el plan inicial porque vimos que bueno, las estructuras nos permitían hacer este tipo de cirugía. Las conclusiones evidencian estos hallazgos. Se confirma cuerpo extraño obstructivo, hay una linfadenopatía inflamatoria, pero recordemos, les dije que había una bacteria ahí muy enojona, que era el Clostridium, que va a causar un acúmulo de gas, porque estas se empiezan a reproducir de manera desmedida, acumulan gas, y que esto va a provocar también que haya inflamación intestinal y que esto duela. Había barro biliar, pero pues esto fue un hallazgo, pues ahora sí que extra a lo que se pretendía buscar. En la biometría y la química nos encontramos que había una leucocitosis marcada por una neutrofilia y había una eritrocitosis. La neutrofilia pues puede estar asociada más que nada a la cuestión inflamatoria y a la cuestión de estos cuarteles que les decía que son las placas de Peyer, que están ahí reactivas haciendo pues ahora sí que una chamba inmunológica. Entonces la neutrofilia puede deberse a esto, no necesariamente que el paciente esté cursando por alguna otra cosa, sino por la inflamación y la misma señalización que hay para estas células. Entonces, pues bueno, nos vamos al abordaje quirúrgico y las consideraciones que se deben de tener. Una vez que se incide, pues ahora sí que línea media y que se explora todo el tracto gastrointestinal, al menos a partir del estómago, yo siempre les recomiendo que exploren primero, que metan mano y vayan tocando todas las estructuras y que cuando encuentren el objeto extraño, en este caso, que ya sabíamos en el eco que lo iba a aparecer, aún así sigan revisando después de la obstrucción. ¿Esto por qué? Porque muchas veces podemos creer que nada más este es el objeto extraño que está ahí, sin embargo puede haber más, porque recordemos que los pacientes pues no seleccionan nada más una cosa que se les pueda atorar. Entonces aquí es algo que yo les recomiendo que toquen todo. Y una vez que ven y que localizan que probablemente este es el único objeto que está ahí, ok, vamos a exponer la asa intestinal, alrededor vamos a poner gasas estériles y vamos a poner solución salina fisiológica, esto más que nada con la intención de mantener lubricado o hidratado al intestino, porque es un tejido muy delicado hasta cierto punto si se deshidrata. Entonces hay que tenerlo ahí, aparte de que sabemos que vamos a hacer un manejo que puede contaminar la cavidad abdominal y eso puede conllevar a una peritonitis si no se cuida. Entonces las gasas para eso no sirven. Y pues bueno, en esta cirugía consiste en hacer una incisión en la pared intestinal y pues ahora sí que sacar este objeto extraño, pero siempre antes de que abran hay que recorrer el contenido intestinal con los mismos dedos hacia craneal y hacia caudal. Esto para ahora sí que evitar que haya un accidente de que se salga mismo contenido intestinal o incluso excremento, depende de la porción que estás abriendo del intestino. Y pues bueno, se realizó la incisión con un borde antisimétrico y se localiza este cuerpo extraño, que bueno, pues de pronto pensábamos que era como una pelota, una goma, algo así. Nosotros teníamos desconocimiento de las fotos que nos hizo llegar el propietario posteriormente. Y pues bueno, la complicación quirúrgica que aquí existió, aquí bueno, les voy a proyectar este video. Bueno, lo que se reproduce, aquí la complicación quirúrgica que hubo
fue que en la misma manipulación el mismo, ay, no se quiere reproducir. No sé si sea por la conectividad, que por ahí esté fallando algo acá. Pero bueno, aquí en la manipulación, nosotros, la bibliografía te dice, puedes utilizar tus propias manos para delimitar esta sección, o puedes utilizar unas pinzas atraumáticas, unos clamps, para más que nada la posición que te favorezca para hacer la misma intervención. Entonces, ay, no, creo que no permite. No, o sea, me refiero a la saturación del internet. Ok, bueno. Ay, doctores, creo que esta vez sí se los voy a deber, no me permite, pero con gusto les hago llegar la presentación, la presentación, perdón, el video, para que vean esto. Igual lo cortamos. ¿No? Igual le apagué el... Okay. Doctora, ¿tiene algún problema con su red? Una disculpa, parece ser que... Escuchaba, yo seguía presentando, una disculpa, ¿eh? ¿Ahí ya se me escucha? ¿Alguien Ya, que me pueda apoyar? se escucha bien, doctora. Muy bien, gracias. Entonces estaba aquí. Bueno, lamento que no se pueda presentar el video, porque hay muchitos videos que estaban interesantes, pero bueno, continuamos. Se hizo una enterotomía en donde se utilizó un material de PDS, una sutura de PDS con 4 ceros. Esto siempre es importante utilizar este calibre para que no sea un fracaso la cirugía, en el sentido de que sea un hilo muy grueso. Primero, normalmente yo hago un patrón de sutura de surgete continuo en la parte de la mucosa y la submucosa, que aquí precisamente lo que quiero evitar es que haya fugas, y hago una doble sutura con un surgete con un Lemberg continuo, que sujetará la muscular y la serosa. Esto con la intención de que recordemos que el intestino tiene 4 capas, y yo suturo por independiente, que eso me da un poquito mayor de seguridad de que no va a haber fuga o no va a haber escape del mismo contenido o algo que puede fugarse por el mismo intestino y que pueda causar una peritonitis, que esto es el mayor riesgo que nos puede suceder como clínicos. Una vez que ya terminamos haciendo esto, la sutura, se recomienda ya sea pasar mismo contenido gastrointestinal o bueno, del quimo, o depende de la porción en la que estés, o bien que se introduzca una jeringa con solución salina para tratar de pasar este líquido y generar un poco de presión en ese intestino y verificar que no se esté escapando nada del contenido interno. Entonces, esto es un método que te puede servir una vez que ya haces un tipo de esta cirugía, para que no ocurra un riesgo. Ahora, la complicación que tuvimos aquí, fíjense cómo el mismo tejido se congestionó bastante por el manejo y por el que ya tenía realmente. Entonces, a pesar de que habíamos recorrido ese objeto extraño para no incidir en esa parte o en esa porción de intestinal, a pesar de eso se congestionó bastante. Entonces, una de las recomendaciones que también se hacen a través de ahora sí que los expertos en cirugía
los libros es que hagamos un cinturón del mismo epiplón que está ahí pues en la cavidad abdominal, y esto con la intención de generar como una barrera o una malla que nos va a permitir que si por algo la misma congestión del intestino no estaba teniendo un buen color que preocupaba, pues este mismo tejido le va a dar nutrición o le va a ayudar incluso a hacer como un taponamiento. Entonces es algo que se recomienda en las enterotomías también. Y pues bueno, una vez que confirmamos, terminamos el procedimiento quirúrgico en el cual nosotros utilizamos este parchecito de que se llama Tegaderm, y también por ser macho, pues hacemos un sondaje para evitar que esta misma orina contamine a la herida. Este Tegaderm puede estar un par de días y ya después hacer las limpiezas de la misma herida, posteriormente todos los días hasta que quiten los puntos. Normalmente son unos 7 días o 10 días, depende de la cicatrización de ese paciente. Y pues bueno, estas son las heces fecales de Nico una semana después. En estos casos, siempre cuando hemos tenido cirugías, hemos recomendado utilizar los postbióticos. En este caso, el cliente no quiso los postbióticos y las heces fecales, aún después de 7 días, eran pastosas, si lo notan. Entonces, ahí teníamos un poquito de curiosidad de revisar si todo estaba bien en el sistema digestivo, y pues hicimos una ecografía posterior para ver que estuviera todo bien. Entonces, se evidencia que los hallazgos hay altamente sugerente de una enteritis, un patrón de sutura íntegro, había un neumoperitoneo, todos los hallazgos pues eran ahora sí que mencionados, o sea, eran altamente compatibles con el proceso postquirúrgico, que es lo esperado. Entonces aquí pues no hubo fuga ni nada de lo que nos preocupaba, o bien que el intestino incluso pudiera necrosarse, porque eso era un temor, ¿no? O sea, al haber una congestión muy denotada, podía haber una necrosis posterior a esto. Entonces, afortunadamente no sucedió. Y pues bueno, ahí tenemos al responsable del objeto extraño, pues Nico en algún momento destruyó este juguete y ese mismo pedazo se lo ingirió y se le ató. Entonces eso es común que pase con perritos que son muy hiperactivos o que tienen mandíbulas muy fuertes. Una vez que nosotros terminamos cirugía, siempre, bueno, tratamos de que el paciente se despierte lo más pronto posible, y nosotros hacemos una alimentación ya en el turno de la noche, una alimentación que sea basada líquida, es decir, una lata, y la mezclamos con agua, y esto va a permitir que el paciente esté consumiendo este líquido y pues tenga una mejor recuperación. Pero bueno, no se reproduce, pero ahí es, esta dieta se recomienda que sea por lo menos líquido unos 3 días, posteriormente lo vas cambiando a una dieta un poco más pastosa, y posteriormente ya puedes dar croquetas remojadas para que la digestión sea lo más segura posible. Y ya cuando fue al retiro de puntos, pues Nico andaba muy contento después de su revisión y pues como si nada hubiera pasado. Bien, el siguiente caso es Güero, es un felino que también nos llegó a consulta con una, pues ahora sí, signología clínica muy similar, como les decía, presentando un cuadro gastroentérico, en el cual, pues, este paciente tenía su vacunación al día, pero salía a la calle y también estaba esterilizado, pero aún así, pues era de esos gatos que les permiten la salida al exterior, y en 48 horas no había regresado a casa. Cuando regresó había decaimiento, había inapetencia, y en la exploración física se detectó que había fiebre y dolor abdominal, que también aquí era importante porque a la palpación se sintió la ocupación estomacal y había linfonódulos reactivos. Cuando nosotros hacemos pues la exploración como médicos, sabemos que tenemos que tocar los distintos sitios, ¿no? En este caso hay que ser muy insidiosos en la parte del epigastrio, porque aquí es información que te puede dar del dolor que puede persistir ahí en el paciente. Entonces, en el caso de Güero, precisamente era donde presentaba dolor en la parte del epigastrio, pero si nos vamos al mesogastrio, ya no había tanto dolor. Entonces, sabíamos que el problema estaba localizado. Entonces, en el caso de Güero, hicimos pruebas pruebas diagnósticas, en las cuales nos ayudó a tener un diagnóstico definitivo. Hicimos radiografías, primero pues se hacen siempre, van acompañadas la lateral,
y la ventrodorsal, en la cual se evidencia este ocupamiento estomacal que les mencionaba y que, bueno, es compatible con la radiopacidad que se genera esta radiografía con huesos. Entonces, pues sospechábamos de que este gatito pues había consumido huesos y que el tracto, pues sí, el mismo peristaltismo o el mismo el tracto gastrointestinal estaba teniendo afectación, probablemente con un hilio paralítico porque no había defecado, y aquí se evidencian estas heces fecales que están ahí persistentes, a pesar de que el gatito pues llegó a casa y en su, pues ahora sí que en la comodidad de su casa, y a pesar de eso no había defecado. Entonces hay que considerar que estos pacientes, cuando hay obstrucción y que tenemos que hacer cirugía, en este caso una gastrotomía, también hay que hacer un poquito de movimiento intestinal para ayudarle a mejorar la cuestión del hilio paralítico. En la radiografía ventrodorsal se evidencia también la presencia de la ocupación estomacal. Si se fijan, pues casi en un 80%, tanto en la curvatura mayor y en la curvatura menor. Aquí es importante que cuando un paciente tú sospeches de que tiene un objeto extraño atorado en el estómago, consideres la anatomía, porque muchos objetos se quedan atorados bueno, estancados, sería la palabra adecuada, se quedan estancados en la parte de la curvatura mayor, y que muchas veces a lo mejor no van a pasar a intestino, pero van a permanecer ahí y van a seguir, pues ahora sí que provocando disturbios gastrointestinales. Esto fue lo que se le extrajo a Güero de la, pues ahora sí que de la cirugía. Aquí en el videito se denotaba esta extracción de estos objetos extraños, donde nos dimos cuenta pues que había una presencia de un esqueleto casi completo de un pescado, porque incluso sacamos los ojos. Entonces, pues casi armamos de nuevo el esqueleto. El riesgo con este paciente fue que en el mismo extracción de estos materiales orgánicos sacamos espinas que medían más o menos unos pues más de 10 centímetros o un poquito menos, entre 5 y 7 por ahí, no sé, porque había de distintos tamaños, yo supongo que fue por la trituración, y que estas espinas estaban ahora sí que de lado a lado, y que si este paciente no hubiese llegado a consulta, pues obviamente hubiera terminado en una situación de perforación y peritonitis. Entonces es lo bueno que fue a tiempo. Bien, y pues posterior a la cirugía, lo que hacemos es hacer nuevamente una radiografía para ver si hay ocupación estomacal. En este caso, lo que observamos en este estómago es que hay presencia de gas, y que este gas se mete a esa mucosa. Si se fijan, es como un patrón, como si se viera como pecoso, ¿no? Yo le llamo así, como si se vieran pequeños acúmulos de gas en la misma mucosa, y esto te refiere que la gastritis ulcerativa está ahí, pero por ahora sí que por un daño mecánico. Incluso nosotros en la cirugía, después de que sacamos los objetos extraños, cuando operamos estómago, metemos directamente el sucralfato. El sucralfato, como recubridor de la mucosa intestinal y gástrica, nos ayuda mucho, y en este caso se lo introdujimos directamente cuando ya íbamos a cerrar la mucosa estomacal, y esto es pues ahora sí que con la intención de generar una recubrición del estómago. Bien, el siguiente caso es Leonor. Esta es una paciente con 2 años de edad, es una paciente muy inquieta, con antecedentes de tener apetito voraz. También siempre está demostrando que hay ansiedad, y siempre está hiperactiva y siempre quiere salir, y pues bueno, no fue la excepción, que se comió refiere el dueño que se comió, que desbarató un costal de esos como que son como para el arroz o como para el azúcar, pero que son de 50 kilos, y ahí lo desbarató. El dueño se dio cuenta, pero pues ya saben, a veces es como de que, bueno, pues a lo mejor no pasó nada, ¿no? Y notaron que 2 o 3 días después estaba inapetente, tenía letargo, había emesis, y un día anterior a la consulta defecó una fibra. Esto fue muy importante lo que nos dijo el dueño, porque dijo, la fibra estaba en el ano, y yo lo que hice fue jalarla. Entonces sabemos que eso es muy malo. ¿Por qué? Porque los objetos extraños lineales pueden causar problemas, y pues no fue la excepción, ¿no? El dueño refirió que más o menos la fibra medía unos 30 centímetros de largo.
Hicimos la radiografía y aquí hay un patrón que es muy común cuando hay unas intususcepciones. Por ejemplo, observamos que estas asas intestinales están como plegadas, están acumulando muchísimo líquido, perdón, pero aquí donde les circulé en azul, observamos que hay pues ahora sí que un patrón o una imagen que nos dice que es el propio intestino, pero que la luz que está dejando pasar es esta pequeñita puntito que se ve ahí. Entonces, aquí de inmediato sospechábamos de que era la intususcepción y pues bueno, que lo teníamos que confirmar con un ecosonograma, más que nada para darle seguridad al propietario, porque muchas veces, aunque nosotros estemos completamente seguros o casi seguros, el propietario quiere ver más allá, ¿no? Entonces decidimos también hacerle un ecosonograma en el cual, bueno, previamente hicimos una radiografía de contraste con sulfato de bario. Esto también para evidenciar la parte de que este sulfato de bario iba a llegar hasta el punto donde ya no podía pasar. Y eso fue lo que sucedió. En esta imagen comparativa ventrodorsal vemos una sin sulfato de bario y otra con sulfato de bario y vemos precisamente que ese contraste se atora ahí donde está todo estas heces intestinales plegadas. Entonces, pues bueno, nos fuimos a la ecografía en la cual sí, efectivamente nos confirman que hay un patrón, le llaman, es un patrón como de aros de cebolla, que se ve el intestino, como se ven las capas del mismo intestino plegado, se ven circuladas y que se ve como como si viéramos una cebolla, como capas de cebolla. Entonces, pues se hizo la ecografía y se confirma que Leonor pues tenía una intususcepción. Entonces, pues ahí nos fuimos a la cirugía, donde vamos a hacer una anastomosis y una resección intestinal. En esta anastomosis y en esta resección intestinal, pues lo que les dije, lo mismo, hay que explorar desde el estómago y aunque ya sabíamos que estaba el problema localizado, exploramos desde el estómago todo el intestino delgado. Aquí en esta ocasión, la intususcepción estaba justamente en la válvula iliocecal, entonces estaba comprometido completamente el ciego. Y también pues seguimos revisando el intestino grueso, ¿no? Esto más que nada para ver si hay presencia de fibras, si hay alguna otra patología que nos debe interesar resolver en la misma cirugía, pero pues no, el problema estaba aquí en la válvula ileocecal y pues el reto clínico o el reto quirúrgico fue que teníamos que quitar este ciego para pues ahora sí que devolverle la salud a esta paciente. Y el temor que teníamos como clínicos también era que pues que este ciego, como sabemos, es el encargado de fermentar los alimentos y que una vez que el paciente no lo tenga, pues puede tener problemas de síndrome de mala absorción o bien disturbios intestinales por disbiosis bacterianas, etcétera, etcétera. Y con este paciente justamente sí manejamos los postbióticos y ahorita les voy a contar porque le fue muy bien. Pero concentrándonos en la parte de la cirugía, lo que tenemos que hacer es una anastomosis de toda esta parte. Lo que vamos a empezar a hacer es a ligar los vasos mesentéricos que están por debajo de donde está la intususcepción, esto más que nada para favorecer la cirugía y evitar hemorragias innecesarias. Una vez que pues localizamos dónde vamos a hacer el corte con los clamps, pues ahí más o menos medimos en una porción, es como si cortáramos más o menos toda la porción donde está la intususcepción y hacia mesenterio también. Y por la parte de atrás nos dimos cuenta que había un desgarre de la parte muscular del intestino, entonces se sabe que pues toda esta parte la tenemos que anastomosar por el mismo problema de la intususcepción. Entonces la misma protocolo que se utiliza de poner gasas y ponerle solución salina estéril para evitar que se nos reseque este órgano, porque pues sí se trabajan varias horas en cirugía y pues esto puede ocurrir un problema posterior, como lo vimos en el caso de Nico, que se resequen o que incluso se congestionen las heces intestinales. Y pues bueno, hicimos la resección intestinal. Considerar también que cuando vamos a hacer resecciones intestinales hay que considerar que si la intususcepción está en el intestino delgado que mide igual, el corte tiene que ser perpendicular. Pero si en este caso, como la intususcepción estaba de intestino delgado a intestino grueso, pues entonces el corte tiene que ser con pues ahora sí que haciendo un segmento más inclinado, haciendo como una diagonal, yo le llamo,
que esto me va a permitir que pueda yo posicionar un calibre más delgado a un calibre más grueso. Y se tiene que alargar la incisión hasta el mesenterio, y en el mesenterio también se tiene que suturar. En este caso se utilizó un surgete continuo en el mesenterio para, pues ahora sí que asegurarnos, y generalmente las puntadas tienen que ser cortas para asegurarnos que se peguen ambas partes del tejido. Y pues bueno, una vez que reseccionamos, hicimos lo mismo, el patrón de sutura con una sutura de PDS 4 ceros, primero suturando la parte de la mucosa y la submucosa, y después la parte de la muscular y la serosa. Esto con la intención, pues, de que no hubiese ninguna fuga. En el caso del Yonor, sí, por ahí cuando hicimos la prueba esta de pasar el gas o el pasar el líquido, sí había fugas, entonces lo que tenemos que hacer son puntos que nos ayuden. En estos casos también puedes elegir hacer el cinturón y te va a ir bien, o dependiendo, porque, por ejemplo, ahí depende lo que tú quieras elegir a la hora que ya estás con el caso clínico o con el paciente. Aquí lo que yo les quiero transmitir es que no tengan miedo de cortar el intestino y volverlo a pegar, porque de pronto pues si dices, híjole, pues es que le voy a quitar el ciego, o sea, ya no va a tener esa función, pero aún así el paciente puede subsistir con medicina, o bien con suplementos alimenticios, o bien muchas veces con dieta. Entonces no pasa nada, doctores, pueden hacerlo sin ningún problema. Incluso si nos han tocado otros casos donde el intestino ya está necrosado porque hay objetos extraños textiles, que pasó mucho tiempo y que esos textiles permitían el paso de líquidos, entonces no fue tan evidente. Y pues hay que cortar toda la porción de intestino que se requiera cortar, sin temor a de que algo puede pasar, porque esto es lo que le va a devolver la calidad de vida al paciente. Y pues bueno, pues se hizo la anastomosis por intussuscepción en la válvula ileocecal. Lo que les quería comentar es que en esta paciente en particular la metimos al tratamiento del suplemento de los postbióticos, y esta paciente jamás, desde la fecha hasta ahora, jamás ha sufrido de una situación de heces pastosas, de cuestiones de diarreas, de síndrome de mala absorción, que a lo mejor era una posibilidad que esperábamos. Honestamente, a Leonor le ha ido muy bien, y en las últimas conversaciones y las revisiones que hemos tenido con el propietario, mencionan que está perfectamente bien y que sus heces fecales son como si nada hubiera pasado. Nos vamos a seguir con un caso muy interesante. Ella es zombie y recibió este nombre precisamente por su apariencia física cuando los propietarios la encontraron. Esta es una perrita que es rescatada de la calle y que la encontraron en condiciones pues malas, ¿no? Decidieron llevarla a consulta por un problema que era grave visualmente, y que en la exploración física se percibe a un paciente con una condición corporal de 2 con una deshidratación del 8%. Recordemos que esto es muy importante cuando los pacientes están, pues ahora sí que los rescatados son los que más necesitan, ¿no? Entonces, al tener una deshidratación del 8%, a esta paciente, antes de pensar en cirugía y en todo, necesitábamos rehidratar y necesitábamos dar una terapia de fluidos que le iba a ayudar básicamente a tener una preparación prequirúrgica. En los análisis de sangre y radiografías, pues bueno, les muestro la condición en la que llegó zombie, y por eso recibió este nombre. Terminamos en cirugía, pero lo interesante de esta cirugía es que nosotros, incluso en consulta, creíamos que lo prolapsado era el intestino grueso, pero se van a llevar una sorpresa porque no era el intestino grueso. Entonces, en este caso, vemos que este mismo tejido ya está necrosado, está pues ya la situación ya está en la última porción, si se fijan, ya hay una coloración incompatible, y que pues bueno, se tenía que cortar esta parte intestinal. Se hicieron radiografías y vemos este patrón, como les mencionaba, este patrón de asas intestinales plegadas en sí mismas, que esto, como les mencioné, en las intussuscepciones son muy típicas ver estas imágenes. El acúmulo de gas, estos intestinos que están como hechos baraña, yo le llamo, ¿no? O sea, como que están hechos bola, y pues bueno, se evidencia ahí el prolapso rectal que presentaba zombie. En la imagen ventrodorsal también vemos este patrón de las mismas asas intestinales que están plegadas en sí mismas, y pues bueno, la condición corporal de zombie, que estaba pues casi sin grasa esta perrita.
Y pues bueno, una vez que hicimos la incisión, en este caso sí tuvimos que sacar todo la parte del intestino delgado y el intestino grueso para hacer una buena exploración, y nos llevamos la sorpresa, digo, es una lástima que no se pueda reproducir el video, pero nos llevamos una sorpresa de que la intususcepción estaba en el intestino delgado, en la parte en el ilion, y este ilio viajó por todo el intestino grueso y se prolapsó por recto, entonces, y al exterior. Entonces, aquí en este video lo que se muestra es cómo vamos recorriendo con masajes, pues ahora sí que pacientes y muy sutiles, tratando de recorrer esta intususcepción para poder librar por lo menos la parte del intestino grueso o por lo menos pues la válvula ileocecal, que eso es un reto quirúrgico. Sin embargo, en este caso sí logramos desentrampar, por así decir, esta parte de la porción intestinal, y hasta que llegamos a la parte del hilio, ahí ya fue cuando hicimos la anastomosis, pero el video está un poquito impactante en el sentido de que vamos recorriendo todo este intestino que estaba con la propia intususcepción. Bien, posteriormente se realizó una anastomosis término terminal con un patrón de sutura de surgente continuo con un Lembert también, es la sutura que siempre utilizo, haciendo las dos suturas para poder asegurarme de que quede muy bien. En este caso sí uso un corte perpendicular porque estábamos en el intestino delgado, y este intestino delgado pues lo pudimos plegar en sí mismo de una perfecta manera. Pues bueno, aquí les mostraba videitos de lo que era el corte perpendicular, de que utilizamos estos clamps atraumáticos que nos van a permitir hacer la anastomosis sin ningún problema, y el aislamiento de las mismas asas intestinales a volver a suturar. Y bueno, pues una vez realizada la anastomosis, se cierra también con la parte del mesenterio, hay que suturarlo. Yo utilizo un patrón de sutura de surgente continuo, pero con puntadas muy pegaditas una entre otra. Y aquí en este caso colocamos también el epiplom para poder hacer una sutura en la serosa, y que esto nos permitiera que no hubiese fuga de ningún líquido que estaba interno. Y pues bueno, esta fue Zombie ya una vez que en su posoperatorio se mostraba contenta, alegre, ya no tenía problemas gastrointestinales. En este caso a ella tampoco el dueño quiso que se le manejaran los posbióticos, pero bueno, pues ella va bien. Más con ella fue el recurso económico que limitaba un poco al propietario, y que ella pues no quería gastar tanto más que lo necesario para salvaguardar su vida. Y pues bueno, estos son los casos que les traía esta noche. Espero que les haya gustado un poquito de la bibliografía donde podemos localizar la parte de la cuestión inmunológica, que me parece muy interesante compartirles. Y pues bueno, estos son mis datos de contacto, mis redes sociales, y si gustan, ahí estoy activa siempre. Y pues con la reflexión, más que nada, yo siempre les digo, pues a la gente que trabaja conmigo, siempre digo, y a mis alumnos incluso, que las enfermedades deben de tratarse con conciencia y con certeza. Debemos de tomar en cuenta la patogénesis y el curso de la enfermedad para tomar las mejores decisiones terapéuticas, y con esto podemos salvar vidas. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctores, por su presencia, y pues bueno, abierta a cualquier duda o aclaración que tengan ustedes. No sé si hay preguntas. Bueno. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la charla. La verdad es que estuvo muy interesante ver estos casos clínicos que pues son de la vida cotidiana del médico veterinario. Queremos saber si tienen por ahí dudas, si tienen alguna inquietud. Por ahí nos preguntaban cuáles son los posbióticos. Para los que no nos sintonizaron al inicio, pues es un producto que estamos iniciando de introducir en la introducción al mercado. Entonces, para más información, pues consúltenos a Difarvet y les podemos dar más información. Sí, y igual no sé, Daniel, si me permites intervenir. Tú un día me diste una explicación que me gustó mucho y ya la utilizo, ¿no? O sea, los posbióticos son
como bien dicen, los metabolitos secundarios de los probióticos, pero los probióticos son las bacterias que pueden estar de manera natural en el intestino. Los prebióticos son el alimento de esas bacterias y los probióticos son los metabolitos secundarios. Básicamente es como si le amueblas la casa a los probióticos, es de lo que me mencionó Daniel, y a partir de ahí lo tomé como un ejemplo, y la verdad es que estos probióticos han servido muchísimo para la parte de la recuperación de los pacientes quirúrgicos y para la parte de los pacientes que inmunológicamente se deprimen bastante con las cuestiones bacterianas o virales. Nos han funcionado muy bien, ampliamente recomendados. La verdad es que es un producto que a mí me gusta mucho utilizarlo en mi día a día. Perfecto, tienes muchos agradecimientos. Gracias. Igual si me permito comentártelos, Gerardo del Campo, muchas gracias por la charla. Daniela Montserrat, muchísimas gracias, maestra, muy interesante. Ay, gracias. Alcaraz Robledo Marta, muchas gracias, maestra. Valeria Lugo, muchas gracias por la plática muy bien explicada. Marta Abigail, igualmente con agradecimientos. Tenemos, Silvia Fuentes tiene una duda. Dice, una clienta me comenta que su mascota presenta reflujo y que aún con probióticos no ha mejorado. Ok, aquí hay que indagar sobre el diagnóstico, porque recordemos que el reflujo puede darse por una situación crónica, por tener una esofagitis o una gastritis, y esto puede estar inducido también por la dieta, hay que revisar eso. Y descartar megasófago, porque hay pacientes que tienen esta condición de megasófago y constantemente van a tener reflujo, y aún así le des todos los medicamentos que existe, no se va a solucionar porque el problema es anatómico. Entonces, si se descartó eso, o sea, es decir, que no sea un problema de megasófago, pues ahí sí sugiero hacer pruebas complementarias, como en este caso sería una endoscopía para apreciar la parte de la arquitectura de la mucosa para ver si no está ahí el problema, y en base a eso, con base a eso, hacer una terapéutica específica para el problema que está presentando. Los probióticos siempre acompañan, obviamente es algo que va a ayudar a repoblar esa microbiota que el intestino necesita para vivir de una buena manera, pero recordemos que podemos incluso ayudarle con los probióticos, también en este caso, pero yo indagaría por la parte del diagnóstico. Igualmente, Silvia nos pregunta, ¿cómo podrían ayudar los posbióticos? Me imagino y me refiero que en el mismo caso que nos referenció. Sí, en este caso, por ejemplo, lo que los posbióticos van a ayudar es a los probióticos les va a generar una mejor condición medioambiental. Recordemos que en el intestino hay un microbioma, o así le llaman la microbiota, el microbioma. Entonces, los posbióticos son, como bien lo mencionábamos, son los metabolitos secundarios, y esto le da una fuerza o una condición de vivienda a los probióticos. Entonces, de alguna manera ayudan para evitar cuestiones de disturbios gastrointestinales por las bacterias. Pero en este caso, que es una situación de reflujo, primero hay que dar con el diagnóstico para saber cómo lo vamos a tratar. Y como comento y repito, descartar la parte del megasófago o descartar la parte de una hernia también es importante. Perfecto. Tenemos unas manitas levantadas. iPhone de Juanito, igual si quieres abrir tu micrófono, adelante. Sí, adelante. Hola, Doc, buenas noches. Buenas noches. Una duda, ¿cómo escoge usted el calibre de sutura para cierto tipo de pacientes? Porque veo que la mayoría utilizaba 4 ceros. ¿Cuándo utiliza o siempre utiliza 4 ceros, o de tantos kilos a tantos kilos recomienda un calibre más grueso, o en qué se basa para escoger un calibre de sutura? Sí, mira, gracias por tu participación. Es de mucho provecho, muy buena pregunta. Mira, yo creo que muchas de las cuestiones que nosotros hacemos, o sea, los médicos en general hacemos en el día a día, es mitad conocimientos y mitad intuición, ¿no? A mí, en lo particular, la 4 ceros me ha gustado mucho porque me permite hacer reconstrucción, si lo vemos de esta manera, o patrones de sutura que me agrada bastante en la cuestión estética y en la cuestión de cuidar que no existan fugas. Anteriormente, en cirugías que había hecho antes de otros pacientes,
utilizaba 3 ceros y de pronto no me gustaba porque me causaba a veces desgarro de la mucosa y más cuando el paciente presentaba algún disturbio ya en esa mucosa. Ahora, se sabe que existe calibre 5 ceros, lo he utilizado, pero siento que eso también me puede provocar, si hago una tensión mayor, me hace un desgarro también del tejido. Entonces, creo que me he adaptado yo al 4 ceros bastante bien y que me ha servido a mí utilizarlo y que han tenido éxito mis cirugías con esa sutura. Ahora, también lo que se puede utilizar es el monocril. El monocril funciona perfectamente bien. Recordemos que cuando vamos a suturar un órgano hueco, hay que utilizar un monofilamento para que tenga un mayor éxito la cirugía. Pero honestamente, cuando conocí el PDS, hagan de cuenta que me casé con él. Entonces ya no quise utilizar monocril en estos casos y el PDS me ha ido mejor y lo utilizo en intestino, en estómago, en vejiga, más que nada en estos órganos son en donde más los utilizo. Y con respecto a lo del Muchas peso, gracias. sí, con respecto a lo del peso, eso ya dependerá, porque por ejemplo, si es un animal muy pequeñito, me estoy imaginando a lo mejor un gato cachorrón o un perrito de raza pequeña, pues a lo mejor hay un 5-0 sí te va mejor por el calibre que tiene el intestino. Pero ya si es más grande, prefiero yo que sean suturas delgaditas y poder hacer un patrón de sutura que sea delicado hasta cierto punto o estético. Y el 4 ceros me lo permite. Muchas gracias, Doc. Buenísima charla. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta del médico Guillermo Arana y él nos pregunta, ¿cuál sería la función de un posbiótico contra un aminoácido esencial como la glutamina en combinación con complejo B? Bueno, se sabe que la glutamina nos ayuda o su función específica, este aminoácido nos ayuda a la repoblación de las vellosidades intestinales. O sea, es como que estimula, es un estimulador de las vellosidades intestinales. Junto con el complejo B le estás dando una condición al propio tejido de regenerarse más rápido. Recordemos que estas vellosidades intestinales son altamente regenerativas en su epitelio y que cada 3 días más o menos es cuando se están regenerando. Entonces estos aminoácidos o estos multivitamínicos vas a darle fortaleza al propio tejido, pero el posbiótico actúa directamente con la población o el microbioma que está causando una inmunidad específica o que está dando un equilibrio. Entonces, de alguna manera yo sí lo veo diferente porque, por ejemplo, los posbióticos es un suplemento que puede ayudar, que es un nutracéutico, por así decirlo, que puede ayudar a la cuestión del equilibrio bacteriano del mismo microbioma. Gracias. Ceci Malagón nos pregunta, ¿qué porcentaje del intestino es el límite que se puede extirpar en un paciente? Ok, esa pregunta me la he hecho muchas veces. De hecho, me pasó muchas veces por la cabeza porque a veces hay casos bien complicados. Pero por ahí una vez leí de un experto europeo que escribió que decía que el intestino puede recortarse todo lo que el perro necesite si le vas a salvar la vida. ¿Que va a haber consecuencias? Sí. ¿Que puedes tener síndrome de enfermedad intestinal inflamatoria incluso? Hay reportes, o síndrome de mala absorción posterior al recortar una gran porción del intestino. Pero ahora sí que con lo que a mí me gustaría que nos quedemos es, tú puedes recortar toda la porción intestinal siempre y cuando sea funcional para el paciente. O sea, si le es funcional y le va a dar calidad de vida, se puede. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Alberto Marín Valencia nos pregunta, doctora, en casos de obstrucción por fecalomas, ¿recomienda alguna fibra o directamente la cirugía? Esto fíjate que depende, o sea, si por ejemplo la obstrucción está en la parte del intestino grueso, o sea, ya en lo que es el colon, puedes intentar incluso con enemas. Y ahora hay que ver el motivo de, fíjate, una vez me pasó con un paciente que sufría de espondiloartrosis, que tenía recurrente constipación intestinal. Y en este caso, pues sabíamos que era por una mala comunicación neurológica,
que el intestino ya no estaba teniendo tan buena comunicación. Y en ese caso sí utilizamos enema para tratarlo de destapar antes de entrar a la cirugía. Pero, por ejemplo, si en este caso es por esta condición que nos platicas, puedes intentar el enema y si no es suficiente, pues entonces a lo mejor sí ya incidir con una cirugía en colon. Uh-huh. Muchas gracias. Itzel Marianti nos pregunta que si puedes repetir el nombre de los parches con los que cubres las heridas. Sí, es un parche que es bueno, no sé si me toco no, pero son Tegaderm, así se llaman, pues el Tegaderm. Incluso en medicina humana lo utilizan para canalizar a las personas. En vez de poner la cinta clásica que nosotros usamos, que es la cinta blanca, en personas se pone el catéter y luego se pone ese parche plástico. A nosotros nos funciona muy bien en veterinaria, utilizándolo como un aislante de la herida, pero y hay de distintos tamaños, o sea, hay de 10 por 10, y no me acuerdo las otras medidas, pues, pero hay de distintos tamaños y funcionan perfectamente bien. Perfecto. Fernanda Vidales te manda un agradecimiento, dice, gracias doctora, mis respetos. Pone un corazoncito, dice, pone a las mujeres en alto, increíble presentación. Gracias, muchas gracias. El doctor Guillermo Arana, por último, tenemos unas 2 o 3 preguntitas más. Dice, complementando lo que mencionan del reflujo, no necesariamente tiene que ser por hernia o por megaesófago, también tenemos que descartar enfermedades bacterianas como helicobacter o retardo en el vaciamiento, entre otras causas. Más bien como comentario Sí, adicional. gracias doctor. Sí, precisamente eso como que me fui a las causas no infecciosas, ¿no? Sí, efectivamente hay bacterias que se van a alojar en la parte intestinal y que pueden causar reflujos constantes y que aquí, por ejemplo, lo ideal sería, pues, si no se hacen cultivos, incluso hacer endoscopía y tomar una muestra de esta mucosa y mandarla a analizar para aislar la bacteria. Incluso ahí con el doctor Memo Arana se puede hacer también, porque él maneja esto precisamente de las endoscopías. Excelente. Miguel M. tiene una pregunta. Dice, bueno, excelente plática, te manda el comentario y dice, en casos de reincidencia donde se haya tenido que reparar la piel, ¿qué puede sugerir? La piel, después de una cirugía, o sea, que haya fracasado la sutura de la piel, ¿se refiere a eso? Me imagino que sí. No menciona nada adicional. Porque, por ejemplo, ahí, en cualquier cirugía que por alguna causa, ya sea por cuestión de necrosis avascular, ya sea por cuestión de infección, ya sea por cuestión de algo que salió mal y que la piel no está regenerándose de buena manera, pues se tiene que volver a recortar ese tejido que ya se murió, pensando pues que hay una necrosis, se tiene que recortar y se tiene que volver a suturar, o acompañar incluso de apósitos. Cuando cuando la piel, por ejemplo, está constantemente dañada o se está necrosando, utilizamos mucho los apósitos y nos va muy bien. Los apósitos con pomadas que favorezcan la hidratación de la piel, les va muy bien a las heridas. Entonces ahí, por ejemplo, imaginando en una sutura abdominal, pues se puede colocar apósitos y luego vendas o alguna faja, dependiendo del paciente y el tamaño. Gracias. Por último, Jesús Treviño nos pregunta, ¿qué tratamiento analgésico haces en el manejo de posoperatorio? Ok, qué buena pregunta. Aquí hay que poner como mucha tela de juicio porque recordemos que los opioides son utilizados muy comúnmente por posquirúrgicos, pero sabemos que los opioides también nos van a causar una posible parálisis intestinal. Entonces, aquí sí se tiene que manejar, pero lo tienes que evaluar con base a la reacción de tu paciente porque tienes que evaluar postoperatorio si hay peristalsis activa. En desinflamatorios definitivamente si no hay una úlcera estomacal o digo una úlcera gástrica o una esofagitis ulcerativa, pues sí tendrías que manejar un AINE que te ayuda un poquito a desinflamar y te ayuda un poco con la analgesia. Generalmente utilizamos meloxicam, salvo esta restricción que les digo, y sí utilizamos ya sea buprenorfina, que nos va muy bien con las cirugías,
y o si queremos dar una analgesia un poquito más tranquila, utilizamos tramadol, pero siempre y cuando tengamos peristalsis activa. Si no hay peristalsis activa, hay que elegir otro tipo de analgesia un poquito más controlada, de medicamentos controlados, pues. Muchísimas gracias, doctora. Son todas Doc, las preguntas. Ah, perdón, por ahí alguien quería hacer una pregunta. Adelante. sí, perdón. Sí. Oiga, Doc, en cuestión cuando hay ausencia de peristaltismo, no sé si ha utilizado o recomienda la infusión con metoclopramida o qué es lo que o qué medicación puede dar cuando falta ese peristaltismo, un hilio paralítico, por ejemplo, o algo. Sí, mira, gracias por la pregunta, también es muy buena porque eso se puede enfrentar uno después de una cirugía. Como te comentaba, si por ejemplo sospechas que hay hilo paralítico antes de entrar a la cirugía, si el masajito siempre funciona, ¿eh? O sea, antes de cerrar la cavidad abdominal siempre funciona hacer un masajito, incluso postquirúrgico puedes utilizar TENS, aunque a veces no es tan común, pero sí los procinéticos te van a ayudar. Antes de la metoclopramida, fíjate que yo pienso en la cisaprida, que tiene como otro canalito, pero funciona de la misma manera haciendo una peristalsis. Sin embargo, hay que cuidar mucho eso de los que nos ayudan a la motilidad intestinal si hiciste una resección, porque sabes que hay riesgo. Entonces ahí muchas veces eso, el tratamiento lo tienes que utilizar pensando en tu paciente, en la situación que tiene y cómo se está desarrollando. Entonces, si hay hilo paralítico, por ejemplo, si la situación es un hilo paralítico, definitivamente los procinéticos te van a ayudar. Muchas gracias, Doc. Pues muchas gracias a todos, doctora Claudia, muchas gracias por la charla, muchas gracias a todos los que nos pudieron sintonizar y estar acompañándonos esta noche. No se olviden, vamos a estar próximamente con nuestra siguiente conferencia de este ciclo, que es El Parvo y sus amigos, el jueves 24, previo, por ahí les estén pendientes para su registro, igualmente los esperamos a la misma hora. Y pues muchísimas gracias a todos. Cualquier inquietud o si quieren sintonizar nuevamente la charla del día de hoy en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. En los próximos días vamos a estarla compartiendo. No duden por ahí en seguirnos y estamos para servirles. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias. Que estén bien. Muchas gracias por su asistencia. Los vemos el 24. Gracias, Doc. Bye. Hasta luego. Gracias, doctora. Que estés bien. Buenas noches. Gracias, Abel. Gracias por todo. Buenas noches, muchas gracias. Con bella banda. Pues